There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future. It's one small step for man, one giant leap for mankind. We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Hola a todos y bienvenidos a la cuarta jornada de Fashion Ideas Forum 2021. Para los que sea el primer día que conectáis, pues soy Pilar Riaño, estoy al frente de modaes.es. Yo os saludo desde la nave, en Madrid. Ya hemos superado el ecuador de esta Innovation Week, de esta semana que estamos dedicando a la innovación en la industria de la moda. Hemos hablado con los fundadores de BP, hemos hablado también con el fundador de Desigual, ayer hablamos con Elena Carasso sobre digitalización y también hemos hablado con el publicista José María Roca de Viñals. Hoy cambiamos de tema, seguimos hablando de innovación, pero vamos a hablar de innovación en producto, un área que probablemente la sostenibilidad ha puesto en el centro, otra vez de todo. Para ello contaremos con Joaquín Humérez, que ahora os lo presentaré, lo tengo ya aquí a mi lado, y también contaremos con la particular visión sobre creatividad e innovación de Ágata Ruiz de la Prada. Como sabéis, cada día estamos contando con una startup que nos ayuda a formular preguntas sobre innovación a los invitados y hoy tendremos con nosotros a Raúl González, CEO de Ecodicta, que nos ayudará a lanzarle preguntas a Joaquín. Como he dicho cada día, permitidme darle las gracias a las empresas y entidades que hacen posible esta jornada, como son Madrid Capital de Moda, Clearpay y Logis Fashion. Y, por supuesto, muchas gracias a todos pues, por conectar y por compartir con nosotros estos 45 o 50 minutos cada tarde, hoy un poquito más, que tenemos doble sesión. ¿Empezamos? Os presento al ponente de esta tarde, al primer ponente de esta tarde, lo tengo ya aquí a mi lado, él es Joaquín Humérez, es el director general de Ternua Group desde 2015. Es MBA por la Universidad de Deusto y es máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por ESIC y ha pasado por entidades como el Centro Cursal, también ha pasado por Alfa, también por Astore y de ahí dio directamente el salto a Ternua. Ternua, por si no lo conocéis, que seguro que sí, es uno de los principales grupos españoles del segmento del outdoor, con marcas como Ternua o con Lorpen y marcas más vinculadas al universo de moda con Astore o Loreac. Como ayer, yo le voy a ir lanzando preguntas, pero si tenéis las vuestras, pues ya las podéis ir poniendo en el chat, que me las hacen llegar al móvil y yo se las formulo. Y si os apetece tuitear, pues nada, el hashtag FIF2021. Joaquín, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por tener la oportunidad de conversar. Oye, pues nada, como decía, vamos a hablar de innovación en producto, que seguramente es uno de vuestros fuertes. Yo te quería empezar haciendo una pregunta un poco bastante genérica, ¿no? Que es si crees que está todo inventado en el sector de la moda, porque al final vosotros sois moda también. No, no está todo inventado. Y además yo creo que no va a estar nunca todo inventado, ¿no? La historia nos dice que la humanidad evoluciona, que nos transformamos, cambiamos y la moda seguirá estando atenta y tendrá que estar evolucionando y cambiando lo mismo que hace la persona o las personas y la sociedad, ¿no? Con lo cual, no, no está todo inventado. ¿Y hacia dónde va esa innovación en un sector con tanta tradición como es el textil? Porque al final esto es sector textil. Hombre, en el sector yo diría que el peso de la innovación en productos siempre ha sido muy importante, pero sin duda hay espacio para la innovación en procesos, para la innovación en mercados, ¿no? Y hay grandes ejemplos a día de hoy de grandísimas ideas que se están llevando a la práctica en mercado, ¿no? Por ejemplo,
todos los ámbitos de sistemas de alquiler o de venta de prendas de segunda mano. En cuanto a innovaciones en procesos, pues lógicamente todas las empresas estamos demandando y necesitamos ser cada vez más flexibles, por lo tanto hay un ámbito de innovación y de hacer las cosas diferente y mejor, seguro, muy amplio, y en producto, qué duda cabe, ¿no? Producto en tejidos, en materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Si pensamos en sectores de la industria de la moda donde haya competencia, obviamente la gran distribución lo es, hombre, pero el deporte, ahí hay competencia de gigantes, gigantes. ¿Cómo se innova sin ser una empresa que facture miles de millones de euros o de dólares? Sí. El deporte, lógicamente, es un mercado con una competencia muy, muy grande. Es un mercado, además, que en los últimos años se ha consolidado mucho. Todos conocemos los dos grandes players globales, que son Nike y Adidas, que dominan, lógicamente, una parte del mercado de forma muy evidente. Nosotros, yo lo que puedo decir es cómo lo hacemos nosotros, ¿no? En Ternua, nosotros cómo entendemos nuestra situación o nuestra proyección en el mercado, ¿no? Nosotros entendemos que tenemos que hacer un producto de calidad, tenemos que ser capaces de servir ese producto de calidad al mercado a tiempo, completo, pero por otra parte, si bien tenemos que ajustarnos a los requisitos que las reglas de juego te marcan, ¿no? Y tienes que ser al menos tan bueno como el estándar del mercado, y por tanto toda esa parte más tangible la tienes que dominar, nuestro foco y donde invertimos realmente, y diría que nos esforzamos, es en la parte de intangibles, ¿no? Nosotros invertimos, dedicamos tiempo, esfuerzo y respaldo a la parte de creación de marca, que esa marca tenga una singularidad, que aporte algo diferente. Invertimos y destinamos recursos a todo el ámbito de la innovación y al diseño, con lo cual, a través de la personalidad de la marca, de lo que tú ofreces, que sea diferente, ¿no? Y, lógicamente, trabajando el mercado desde un planteamiento de nichos. En nuestro caso, lo que entendemos como nichos de valor añadido. Enfrentarte a Nike haciendo lo mismo de la misma manera, pues probablemente tus posibilidades de tener éxito son muy pequeñas, ¿no? Ahora, haciéndolo de otra forma y tratando de cubrir nichos que los grandes no cubren, pues sí hay mercado, ¿no? Pero los grandes también están entrando en nichos, ¿no? Este año Adidas ha anunciado que el outdoor es su categoría, la que tiene entre ceja y ceja. Sí. Bueno, quizás estamos enseñando demasiado. Yo diría que, aunque Adidas, si toma una decisión, no tengo ninguna duda de que lo va a hacer bien. Son empresas que lo están haciendo no bien, sino fenomenal, ¿no? Pero sí creo que esos nichos defienden muy bien a las marcas que se identifican como legítimas, ¿no? Y sí hay un ámbito de legitimación y, al final, eso te lo da el mercado y, sobre todo, el consumidor, ¿no? Entonces, es el papel que nosotros queremos jugar, ¿no? Nosotros somos un player legítimo, sabemos de outdoor, llevamos 30 años haciéndolo y, en ese sentido, creo que podemos aportar novedades tan buenas o mejores que algunos otros, ¿no? ¿Cómo se hace para enfocar una empresa a la innovación? ¿Qué hay que hacer? Yo diría que la innovación, para que realmente cuaje, tiene que existir una cultura, ¿no? Dentro de la empresa tiene que existir esa cultura hacia la innovación. Yo diría que en Ternua existe ese ADN desde que los fundadores hace ya 30 años apostaron por este sector, ¿no? Y de forma, yo diría que muy reconocible, a reconocer todo el esfuerzo que han llevado a cabo durante todos estos años. Y, por tanto, que esa cultura permita hacer cosas diferentes, que permita el error, que permita la prueba, ¿no? Y una vez que existe esa cultura, que esa cultura se vea respaldada, lógicamente tiene que estar respaldada por las decisiones estratégicas que se toman luego en el ámbito de la gestión, y que además se pongan los recursos y los medios para que eso luego no acabe siendo solamente un ámbito de ideas y de voluntades, sino que se refleje en hechos y que realmente genere valor a la empresa, ¿no? En nuestro caso, la cultura es algo que alimentamos y que lógicamente cuidamos, ¿no?
Y lo que buscamos es destinar recursos y medios para poder luego, desde una perspectiva de proceso y de ejecución, llevar esas ideas y esa creatividad, esa innovación al mercado, ¿no? De la forma más eficiente posible. Vosotros vienes de una comunidad autónoma con larga tradición industrial y empresarial. No sé si hay algún sector que imitéis en términos de innovación o que creas que es referente en términos de innovación. Bueno, probablemente a todos nos vendría la idea o a la cabeza sectores como el de las telecomunicaciones, no sé, las nuevas tecnologías, pero yo te voy a poner un ejemplo algo diferente, ya que dices que lógicamente, viniendo de donde vengo, mira, yo le tengo mucho respeto al sector de la gastronomía. El sector de la gastronomía es un sector que continuamente innova y que realmente yo al menos tengo la percepción de lo que lo está haciendo muy bien, ¿no? Tienes cocineros y tienes equipos humanos en proyectos de gastronomía que están haciendo cosas, yo diría que sorprendentes, que nos siguen entusiasmando, que como consumidores seguimos pensando que eso es una parte experiencial muy agradable, a la que en la medida de nuestras posibilidades le dedicamos tiempo, ¿no? Y a mí me parece que es un sector que innova. Y además nosotros nos dedicamos al textil y ellos a la alimentación. Son necesidades básicas, ¿no? Pero que puede ser también una experiencia, y una experiencia en el sentido donde la magia, que es lo que los grandes cocineros hacen, pues se puede materializar, ¿no? ¿Y les robarías algo a la alimentación para traerlo a la moda? Pues mira, yo a la alimentación hoy... O a la gastronomía. Bueno, a la gastronomía, sí. Yo le robaría el orgullo y el poner en valor lo que están haciendo. Yo creo que la moda está entrando en una dinámica de banalizar lo que hace, banalizar el producto servicio que ofrecemos, ¿no? Una camiseta a 5 euros, pues probablemente, bueno, pues aporta valor, pues la aportará, no sé. Pero creo que banalizamos el producto en muchos casos, ¿no? La gastronomía, yo sí creo que en muchos ámbitos se está realmente cuidando lo que es el producto, se está cuidando las recetas, la cultura, el que realmente la gente esté dispuesta a pagar por ello, ¿no? Y lógicamente a vivir una experiencia, ¿no? Porque lo está haciendo así, ¿no? Tenéis la suerte de operar, bueno, la suerte no, la tradición de operar en uno de los sectores que ha sido vencedor de la pandemia, ¿no? Que ha salido fortalecido de la pandemia, como es el del deporte. ¿Un mercado en crecimiento te puede frenar la innovación o te fuerza a ser más innovador? Quiero decir, si todo va bien, ¿no? Igual te dejas llevar. Yo creo que más que la situación del mercado, bueno, lógicamente el mercado... yo creo que es más una cuestión de empresa que de mercado. O sea, si te va todo bien y te acomodas, pues probablemente pues la innovación no sea una de tus prioridades, ¿no? Y todos sabemos que el mercado cambia mucho, muy rápido, y que como no vayas anticipándote, pues tienes todos los boletos o tienes muchas posibilidades de que ese que te va bien se acabe terminando, ¿no? Yo no creo que sea tanto de cómo está el mercado, sino cómo esté el punto de la empresa, ¿no? Por ejemplo, empresas que hayan crecido mucho, que tengan unos procesos muy administrativos, que ya se quieran asegurar mucho de lo que hacen, que digamos, no se alimente el pensamiento creativo o, en cierta manera, para innovar hay que tener un coraje y hay que atreverse. Que eso no se fomente, pues creo que ese es el mayor riesgo que puede existir para la innovación. ¿Y ese riesgo? No sé si como gestor te da miedo, porque al final vosotros habéis estado creciendo, habéis crecido con adquisiciones, habéis crecido ganando cuota de mercado. No sé si ese frenazo a la innovación por crecer, no sé si te da miedo. Yo, en cierta manera, diría que en nuestro proyecto la innovación ocupa un espacio central, ¿no? Un espacio central en el sentido de que hoy día, como has dicho, nosotros hemos ido integrando, ¿no? Digamos que éramos pequeños, éramos varios pequeños, nos hemos juntado para que entre todos seamos un poco menos pequeños, ¿no? Nos hemos juntado Lorpen, Astor, Eternua y, como has dicho, en el 2019 a la familia se ha sumado Lorea Mendian, ¿no? Y todo el equipo creativo y de personas que realmente están aportando también un montón, ¿no? En ese sentido, nosotros mantenemos un espíritu de innovación en el sentido de que la innovación forma parte de nuestra voluntad. Y digamos
que desde la innovación seguimos traccionando todas las actividades de las diferentes marcas, ¿no? Con lo cual, bueno, a día de hoy todavía mantenemos el coraje. Oye, una pregunta obligada. ¿Hasta dónde va a durar el boom del deporte? Bueno, no sé, eso yo no Que sé. dure mucho, ¿no? Lo que creo es que el deporte, hay una asociación muy fuerte hoy en día, y es que todo el mundo entendemos que para estar bien física y mentalmente, necesitamos hacer deporte, ¿no? Esa asociación, ¿no?, de querer estar cada vez mejor, de sentirte mejor, está asociada a que tienes que hacer algún tipo de actividad física. Ese binomio, o ese efecto está, y yo creo que va a seguir estando durante muchos años. No toda la gente que salió al monte en la pandemia va a seguir saliendo al monte, pero sí creo que todo el mundo somos conscientes de que la actividad física tiene que formar parte de nuestro día a día, ¿no?, de nuestra semana o de nuestro mes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es viento a favor a un sector que ya lleva muchos años trabajando duro para que eso sea una realidad, ¿no? ¿Hasta cuándo? No lo sé, no lo sé. Espero que mucho tiempo. Oye, ¿y qué crees que puede aprender la moda del deporte? ¿Qué puede aprender una marca como L'Oréal, que es moda, de una marca como Ternua o como Lorpen, ¿no?, que son calcetines, Sí, al fin y al cabo? sí. Yo diría que, entendiendo deporte, en nuestro caso, o enfocando más el deporte al nicho del outdoor, ¿no?, montaña y esquí, yo creo que L'Oréal ha incorporado en la marca, pues algo que en las marcas de outdoor está desde hace muchos años, y es el compromiso por la sostenibilidad o el medio ambiente. No, es muy difícil entender una marca de outdoor que no proteja el medio ambiente o tenga la voluntad o trate de hacer las cosas lo mejor posible para protegerlo, porque al final nuestros consumidores en gran medida son grandes amantes de la naturaleza, dedican su ocio, todo el tiempo que pueden a vivir la montaña o el campo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay un input importante para L'Oréal Mendian en cuanto a compromiso, ¿no? Y por otra parte, también la aportación de materiales relacionados, pues, con aspectos como la funcionalidad, la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? El outdoor es mucho más producto y es, en ese sentido, la moda es mucho más aspiracional, es mucho más creatividad, es mucho más de otro tipo, ¿no? Y L'Oréal Mendian aporta a Ternua, sin lugar a dudas, ámbitos de creatividad que quizás en un ámbito muy de outdoor no se desarrollan, ¿no? Cuéntanos algunas de esas innovaciones que habéis introducido, no sé, en los calcetines de montaña o en la ropa para ir a escalar. Sí, mira, nosotros, hablando de innovación, ¿no? Nosotros realmente nuestros proyectos de innovación responden a tres retos, ¿no? El equipo de innovación tiene por reto el ser capaces de desarrollar tecnología propia, ¿no? El ser capaces de presentar una propuesta de producto más sostenible, y el tercer reto es ser capaz de hacerlo con otros, ¿no? El concepto de Open Innovation. Más en nuestro caso, que siendo pequeños, nosotros necesitamos contar con laboratorios externos, con la cadena de valor, que ya sean los hiladores, los que confeccionan, los que tal, etcétera, etcétera, ¿no? Esos tres retos son lo que desde el inicio de Ternua Group, como grupo, que fue en el 2015, los hemos mantenido y seguimos manteniéndolos, ¿no? En tecnología, nosotros desarrollamos y estamos desarrollando ámbitos como la membrana propia, digamos, una membrana que te proteja, lógicamente, que sea impermeable y que sea altamente transpirable, ¿no? Y esa membrana, lógicamente, la podemos utilizar en una prenda de outdoor para ir y practicar montañismo, pero también la vamos a aplicar en prendas waterproof de L'Oréal Mendian, ¿no? Has mencionado Lorpen y los calcetines. Ya desde hace muchos años los fundadores y realmente desde una perspectiva muy innovadora introdujeron un concepto de hilatura y de confeccionar los calcetines muy singular, que es lo que hemos venido manteniendo, ¿no? Que es el conjunto de 3-4 hilos que, en cierta manera, fortalecen lo que es o digamos que facilitan lo que es la práctica del deporte, ¿no?
En lo que es sostenibilidad, nosotros hemos desarrollado proyectos relacionados con dar solución a problemas que teníamos, ¿no? El nylon, cómo hacer del nylon un nylon reciclado, ¿no? El poliéster, hemos dado solución a un problema de lana. Hay una oveja autóctona en nuestra zona, que es la oveja lacha, que tiene una lana bastante ruda, por decirlo así, y que a día de hoy está en desuso. Lógicamente, una vez que está la lana, no tiene salida comercial, y nosotros hemos encontrado la forma de darle una nueva vida a través de lo que es el relleno de prendas, ¿no? Y la hemos introducido desde un concepto, yo diría que diferente o innovador en nuestra propuesta de materiales, ¿no? Bueno, no sé, hay muchas... Y el consumidor, te iba a decir si lo aprecia, pero ¿qué notaría? Si mi padre se compró una prenda vuestra hace 20 años y ahora se volviera a comprar otra para ir a la montaña otra vez, ¿qué notaría? Han cambiado muchas cosas. Y no es hace tantos años, bueno, sí, ya empiezan a ser unos años, pero cuando íbamos al monte íbamos con pantalón de pana, por decirlo así, ¿no? ¿Qué notaría? Mira, aspectos clarísimos además, ¿no? Lo que notaría es que podría disfrutar más y mejor. Eso es lo importante, porque todo lo demás está al servicio de... Notaría que va a disfrutar más y mejor. Más porque va a poder hacerlo de forma confortable durante más tiempo, y mejor porque se va a sentir, yo diría que más a gusto. Peso va a ser una equipación para ir a la montaña mucho más ligera que hace 20 años. El tema de la gestión del sudor, prendas mucho más transpirables, realmente capaces de sacar el sudor, que es lo que realmente hace que te enfríes y que tal, que te saquen el sudor y que realmente eliminen, a través de la evaporación luego del aire, del sudor. Por tanto, mucho más transpirables, mucho más compactables. El volumen de antes, a día de hoy las prendas son muchísimo más compactables, ocupan mucho menos espacio, como he dicho, mucho más ligeras. Y luego, sobre todo, cuando hablamos de confort, una mejor protección al viento, a la lluvia y al frío, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Notaría muchísimo. Y si ahora miramos al futuro, has dicho lo que ha pasado, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde va todo esto? Yo diría que esto no para, seguirá evolucionando y seguiremos como industria y como dentro de la industria todas esas personas inquietas, ¿no? Encontrando nuevas vías de hacer lo mismo mejor, ¿no? Que el disfrute, pues que es al final lo fundamental, ¿no? Que para eso desarrollamos todo esto, todavía sea más placentero, ¿no? ¿Qué ámbitos pueden desarrollarse a futuro? Déjame que haga aquí... Saca la bola. La bola, ¿no? Que seguramente no acertaré nada, pero pues probablemente ámbitos de seguridad, ¿no? Yo creo que hoy como sociedad somos una sociedad que primamos mucho la seguridad, ¿no? Entonces, en el equipamiento de escalada, etcétera, etcétera, desde una perspectiva de materiales, eso se ha avanzado mucho, pero probablemente ámbitos como, no sé, si el 5G o todo lo que son las telecomunicaciones va a permitir que las personas podamos estar mejor conectadas haciendo nuestra actividad física, que podamos tener esa combinación entre textil y electrónica. La textrónica permita... Los famosos wearables. Que hace 1000 años que se habla de ellos, ¿no? Sí, pero que al final nadie los ha realmente impulsado, ¿no? ¿Eso dentro de 20 años va a ser una realidad? No lo sé. Probablemente es posible que sí. Oye, el deporte y en parte también vuestras prendas están en la calle. La gente, tú sales a la calle y va vestida de deporte porque es bueno, es lo que vestimos en nuestro día a día ya. ¿Es más difícil o es menos importante innovar en producto cuando te haces mainstream? Entiendo que innovar para alguien que va a escalar el Everest es muy importante. No sé si para alguien que va a caminar por la calle Serrano es igual de importante. Pero yo diría que depende de la propuesta de valor de la empresa de la que estemos hablando, de la empresa, de la marca, en el sentido de que si esa empresa, cuando nació, tenía en su ADN la innovación y ha evolucionado y al final se ha convertido en mainstream, pero gracias a que lo ha hecho
siendo coherente desde su inicio, pues yo creo que se irá apostando por la innovación. Si realmente su propuesta de valor y sus capacidades van en otro ámbito, es porque su excelencia operativa le ha permitido ser la mejor empresa en ese sentido, pues probablemente la innovación no le aporte y no vaya a dedicarle, y es más, yo me atrevería a decir que no sabría muchas veces ni por dónde empezar, ¿no? Pero en otros sectores, empresas muy, muy grandes y muy generalistas siguen apostando por la innovación, con lo cual, no sé, o sea, yo creo que depende más de dónde vienes, ¿no? Un Apple que en su día sería de absoluto nicho, que hoy se ha convertido en un referente mundial, ¿no? Como empresa y como marca, sigue apostando por la innovación, y el día que no sea capaz de sorprendernos, pues creo que va a tener un problema, ¿no? Ayer hablábamos con Elena Carasso sobre digitalización, sobre ventas online. Claro, si vuestra propuesta de valor se basa en esas membranas, en esos tejidos, en eso cómo se vende online, si no se puede, ¿no? No se puede probar. Bueno, yo creo que hoy nos vamos dando cuenta que se puede vender casi todo en online, ¿no? No sé. Menos la experiencia real, ¿no? El sentir el viento en la cara en el monte, todo lo demás creo que se puede vender, ¿no? Por supuesto que sí. Nosotros realmente, digamos que en el ámbito del outdoor, nosotros tenemos una argumentación técnica que es lo que realmente damos a conocer a nuestros consumidores, ¿no? Nosotros tenemos identificados lo que serían esos consumidores más performance, ¿no? Esos que realmente son muy activos en la utilización de tus productos en el deporte, ¿no? Esas personas, esos consumidores, realmente lo que demandan como información, ya sea en la web, en tu tienda o en todos los soportes de contenido que hacemos como marca y los clinics, etcétera, realmente demandan esa información muy técnica. Oye, este saco de dormir, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Estamos hablando de gramos, ¿vale? ¿Cuántos gramos, no? O realmente esta membrana, ¿qué columna de agua tiene? Entonces, realmente ese lenguaje, a día de hoy, es un lenguaje que sobre todo los que son consumidores de ese ámbito lo utilizan, y nosotros lo comunicamos tanto en nuestra web como en nuestras redes sociales, y sobre todo en todo ese ámbito de clinics y de formación técnica a nuestra red, a las personas de tienda, y luego a través de otros soportes al consumidor. Déjame que te haga 3 preguntas más, que son 3 temas completamente distintos, y pasamos a Raúl y al público. Hace unos años estábamos con un directivo de una gran empresa de deporte, de esas grandes, y decía que por ejemplo, los patrocinios de equipos, a ellos les sirven para tener información del consumidor. No sé cómo de importante es ese consumidor a la hora de innovar en productos, si realmente hay que tenerlo en cuenta, no hay que tenerlo en cuenta, si sacáis información de esa comunicación que tenéis con el consumidor. Sí, para nosotros es una información importante, lógicamente, tienes que determinar quiénes son los que te aportan, ¿no? Pero nosotros, cuando hemos dicho que el tercer reto es abrir la innovación, ¿no? Ese concepto de Open Innovation, nosotros ahí marcamos todo el ámbito de co-creación. Nosotros co-creamos con la cadena de valor, como hemos dicho. Muchas veces quienes más nos están ayudando es esos fabricantes, las empresas que confeccionan el tejido o incluso todo lo que es el ámbito de las hilaturas. Entonces, aprendemos con ellos. Y luego nosotros, tanto el concepto de producto como el desarrollo en cuanto a la prenda, lo testamos, nosotros les llamamos friends, ¿no? Son las personas con las que tenemos una vinculación muy especial, que pueden ser, en el caso del outdoor, de esquiadores, de alpinistas, de escaladores, con los que tenemos, además, por nuestra forma de hacer, una vinculación durante muchos años, ¿no? En general tenemos relaciones estables y de años, y son ellos quienes realmente testan nuestros productos antes de que los lancemos al mercado, ¿no? El director de innovación, Edu, suele decir, nosotros testamos en el laboratorio, ¿no?
y testamos luego al aire libre, ¿no? en el monte, ¿no? Y él suele decir, joder, tú imagínate que a 5.000 metros de altitud alguien se nos congele, o 7.000 o a 8.000, ¿no? Que también. Entonces, lógicamente, tienes que tener los ensayos en laboratorio, y solemos contar con ITEX, etcétera. Pero antes de ya introducirlos en las colecciones y hacer las producciones en series, nosotros hacemos protos que los probamos con este tipo de deportistas intensivos que son realmente expertos y que muchas veces son nuestros mayores críticos, quienes nos han forzado a creernos que podemos hacer las cosas mejor, ¿no? Y yo creo fundamental. Y luego en otro ámbito nosotros hemos utilizado pruebas deportivas mucho más populares o de mucha más gente para que a través de cuestionarios y tal, pues por ejemplo una prueba que se celebra en los Pirineos franceses que se llama Altitoy, una prueba de esquí de montaña, el poder recabar información sobre un producto que estábamos a punto de lanzar y que queríamos conocer si realmente estábamos dando con la clave, ¿no? Recuerdo un caso de uno de los modelos que testamos, al final se cambió una parte del diseño porque mayoritariamente lo veían con ese cambio, ¿no? Que era una cuestión de cremalleras. Oye, hemos hablado de sostenibilidad, lo hemos pasado por encima. No sé si te atreverías a decirme en qué grado de desarrollo crees que está la sostenibilidad en la industria de la moda y cuáles crees que son los cuellos de botella para que no vaya más rápido. Yo diría, para mí, bueno, como grado, yo diría que se está avanzando en el producto. El producto es más sostenible y creo que va a ser la parte que va a avanzar más rápidamente, ¿no? Utilizaba algodón convencional, introduzco el algodón orgánico. Utilizaba poliéster convencional y utilizo el reciclado. Esa parte yo creo que está avanzando y va a avanzar rápidamente. Cuellos de botella, o donde creo que, es decir, yo creo que las empresas tienen que interiorizar que la sostenibilidad es un compromiso real, no es solamente la tarea de un departamento o cambiar el tipo de poliéster. Eso creo que es algo importante. Como industria tenemos un gran problema en final del ciclo, ¿no? ¿Qué hacemos con todas esas prendas cuando han acabado su vida útil, ¿no? Que no le hemos dado solución. No sé, es como si en el mundo del automóvil, pues los coches, una vez que acaban su vida útil, estuviesen por las calles sin pues realmente que como industria creo que eso es algo al que no le hemos dado solución. Y luego también tiene que haber un criterio de homogeneización de los ratios, de los KPIs, o sea, que podamos realmente hablar todos lo mismo. Nosotros, a veces en la empresa, y déjame que lo diga así, solemos decir, sobre todo en la parte más creativa, con la parte más operativa, suele haber reuniones en las que unos hablan elefanto y otros jirafo, ¿no? Es decir, joder, están hablando y se están comunicando, pero no se están entendiendo, ¿eh? Entonces, en la sostenibilidad también va a hacer falta que todos hablemos el mismo lenguaje y que tengamos un criterio común, porque de otra forma cada uno cuenta o contamos nuestra historia, ¿no? Eso creo. Oye, y la última, y vamos conectando con Raúl, es una pregunta que estamos haciendo a todos los ponentes. Y antes del COVID se decía que la moda había perdido relevancia, y si miramos los datos de gasto de las familias, los datos lo reflejan. ¿Qué tiene que ofrecer la moda o qué tiene que hacer la moda para volver a ganar esa relevancia que tuvo en el pasado? Bueno, es la pregunta del millón, ya. Primero tenemos que ser conscientes de que ya no competimos entre nosotros y, como has dicho tú antes, ya las cosas no ruedan. O sea, nos han salido más competencia. O sea, la gente destina más, dentro de su presupuesto, el destino del gasto va a otros productos y servicios, ¿no? Dedica más dinero a viajar, o dedica más dinero a las tecnologías, o dedica más dinero. Tenemos que ser conscientes como industria de que eso es una realidad. Tenemos que ser atractivos como industria para poder competir frente a esos competidores que se están llevando nuestra tarta, ¿no? Por decirlo de esa forma, ¿no? ¿Qué deberíamos de hacer?
yo creo que como industria, y lo he dicho hace un rato también, creo que deberíamos de empezar por poner en valor lo que hacemos. Y lo que hacemos es un producto, y ese producto, ¿vale?, tiene una función básica que es protegernos, ¿no?, vestirnos, pero ese producto durante muchísimos años hemos sabido, o la industria, sobre todo lo que es la industria de moda en general, ha sabido venderlo desde una proyección de magia, de experimental, ¿no?, de vivir una experiencia, ¿no?, experiencial, y yo creo que eso lo estamos perdiendo. Estamos banalizando el producto, estamos haciendo que realmente mucho de lo que hacemos el mercado, los consumidores, no lo perciban como un producto de valor, ¿no? Entonces, yo creo que empieza por nosotros mismos el creernos que el camino no es volumen, sino que es otro tipo de variables, ¿no? Raúl, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estáis? Buenas. No sé si quieres lanzarle una pregunta a Joaquín, o un par, vaya. Sí, me parece muy curioso varias de las cosas que estaba comentando Joaquín, pero yo tenía una pregunta en relación al auge del e-commerce y de las redes sociales, porque parece que más que nunca, tanto como consumidores como marca, estamos más expuestos a estímulos externos o ofertas o ruido mediático. ¿Y cómo puede hacer, por ejemplo, una empresa como Ternua para diferenciarse a lo mejor en valores entre tantas propuestas y tanto ruido que existe hoy en día y tanto tiempo también que pasamos en redes sociales? Muchas gracias. Bueno, para nosotros, lógicamente, responder la pregunta no sé si es fácil, que para mí no lo es tanto, ¿no? El hacerlo es lo que para todos es la gran dificultad, ¿no? Nosotros, en Ternua, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo tratamos de hacer, ¿no? Nosotros apostamos firmemente por esos elementos que he comentado antes, de esos intangibles, ¿no? Nosotros realmente, para nosotros la marca tiene que tener realmente ese ADN, tiene que estar bien construido, ¿no?, tanto en su propuesta de valor como en lo que son sus atributos, etcétera, ¿no? Entonces, a través de la marca, a través del diseño, y que ese diseño realmente, en un mundo en el que hay grandísimas propuestas de diseño, sea el tuyo. Y, por último, como he mencionado, nosotros hacemos mucho hincapié en todo lo que es la innovación, ¿no? Para nosotros la innovación es tratar de hacer las cosas de otra forma, ¿eh? Y volviendo a lo que decimos, ¿no?, internamente, nosotros no solamente importante el qué, sino el cómo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tratamos de apostar, ¿no? Y yo recomendaría que seamos todos eficientes en todo el plano operativo, ¿no?, y en ese sentido que seamos los más eficientes, ¿no?, todas las pymes o empresas más pequeñas, pero en el plano de los intangibles tiene que tener una personalidad muy fuerte, ¿no? Y eso es lo que hacemos. ¿Le lanzas otra, Raúl? Sí, por supuesto. Mi segunda pregunta tiene relación con la sostenibilidad, que seguramente va a ser una exigencia próximamente. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos transicionar con los niveles de producción que tenemos y el nivel de creación de riqueza económica que tenemos ahora, unirlo junto a criterios sostenibles sin tener que reducir esa creación de riqueza, teniendo en cuenta que el primer mantra de la sostenibilidad posiblemente sea reducir el número de prendas que fabricamos a nivel mundial? Entonces, ¿cómo transicionar hacia esos niveles de sostenibilidad, teniendo en cuenta que al final la moda crea mucha riqueza y está imbricada en muchos países y genera tanto bienestar, ¿no? Es decir, nosotros, hablando de sostenibilidad, además, yo creo, hace ya muchos años, en una reunión en Múnich con el director de Bluesign, él nos decía y mencionaba con mucho convencimiento, sin economía no hay ecología. O sea, nosotros vivimos y formamos parte de este sistema. Nosotros, cuando hablamos de sostenibilidad, al menos en Ternua, en la empresa, nosotros hablamos de las tres patas, ¿no? De las tres patas, ¿no? Profit, people and planet, ¿no? Nosotros decimos, joder, si realmente el modelo y la empresa tiene que ser capaz de ser sostenible, ¿no? Y además esa es una forma de generar riqueza, ¿no?
Nosotros en el 2014 éramos 70 y pico personas y ahora somos del orden de 180 personas, ¿no? Generamos, en ese sentido, pues, una mayor riqueza y empleabilidad, ¿no? Y luego, lógicamente, que lo que hacemos lo podamos hacer de una forma sostenible en cuanto al resto de personas, que son las que están involucradas en la cadena de valor, y también con respecto al planeta, ¿no? Pero yo no creo que porque cambiemos el modelo, cambiar, me refiero a irlo modulando hacia un modelo de menos volumen y más valor, económicamente eso tenga que hacer crujir las cosas, ¿no? A priori. Sin ser yo, lógicamente, alguien que pueda influir en la macroeconomía global. Raúl, paso a las preguntas del chat y luego volvemos contigo. Mira, Joaquín, pregunta Ainhoa, dice, el deporte en España tiene muchas marcas pequeñas. ¿Podría haber más colaboraciones para innovar y competir con los grandes? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que he mencionado antes, nosotros, y puesto como ejemplo, en nuestro caso, esa colaboración, esa voluntad de hacer cosas juntos, nos llevó a integrarnos. Nosotros éramos 3 empresas pequeñas y a día de hoy somos una única empresa. Eso es un ejemplo, diríamos que sería el mayor exponente, ¿no? Lógicamente, sí. En otro sentido, nosotros colaboramos con otras marcas, y colaboramos, como he dicho, con otros agentes de la cadena de valor. Yo creo firmemente en la colaboración, creo firmemente. No suele ser a veces fácil, pero para iniciar un proceso de colaboración lo importante es tener claro los propósitos y ser transparente y hacerlo con honestidad, ¿no? Mira, Macarena pregunta, ¿cómo afectan los agobios económicos al coraje a la hora de innovar? Pues de la misma forma que para otras cosas. Los agobios económicos siempre son agobios y, por tanto, ya sea para innovar, ya sea para renovar las tiendas o ya sea para invertir en marca, pues lógicamente genera tensión. Pero yo sí creo firmemente en que si las empresas tienen claro cuáles son sus prioridades y también tienen claro que lo importante es ser consistente en el tiempo, pues dentro de los agobios y de los momentos de agobio, las decisiones van cayendo por su propio peso, ¿no? Mira, Carmen dice, hablabas, Joaquín, de gastronomía, pero en la moda española no tenemos ningún Ferran Adrià. ¿Habría que apoyar más a los diseñadores jóvenes para que aparezcan cracks como los que hay en el mundo de la cocina? Yo creo que en la gastronomía hay grandes Ferran Adrià, hay grandes equipos y hay una gran industria. O sea, yo diría que hay varios niveles que complementan todo el sector, ¿no? Por supuesto que sí, en la moda y en la moda española deberíamos de seguir pensando que tenemos oportunidades para crear los futuros Ferran Adrià de la moda y que como industria también seamos capaces de hacer proyectos sólidos y duraderos en el tiempo, ¿no? Entonces, pues sí. Mira, pregunta Manel Echevarría, dice, producción local versus producción en países asiáticos, ¿cuál es la estrategia de Ternua? Nosotros, digamos que en lo que es el sourcing, tenemos una estrategia que combina ambos casos, ¿eh? Nosotros, a día de hoy, del orden del 60% de lo que fabricamos, lo hacemos en cercanía, ¿eh? El otro 40% lo hacemos en Asia, y lo hacemos en Asia porque mucha de la tecnología que nosotros hoy utilizamos, desgraciadamente en su momento, se fue a Asia. O la dejamos, o se dejó que se fuera a Asia, ¿no? Entonces nos vemos condicionados por la falta de medios de producción en cercanía para poderlo hacer. Pero nosotros solemos hacer mucha mención de que no es solo importante dónde lo fabricas geográficamente, sino dónde, en qué condiciones, ¿no? Porque puede ser que hagas una fabricación, por decirlo así, en algún país de Europa, pero que las condiciones de las personas que trabajan en esa fábrica no sean las más adecuadas.
Y yo lo que sí puedo decir es que donde fabricamos en Asia las condiciones son adecuadas. Mira, hay una última y volvemos con Raúl. Dice Anita Ruiz, dice, encontrar ingenieros textiles en España es muy difícil. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Enormemente difícil. Pues enormemente difícil encontrarlos y mantenerlos. Nosotros hay perfiles que para nosotros se nos hacen difícil. Nosotros venimos de haber nacido y de seguir estando en un entorno muy industrial, que es el País Vasco, en el que hay excelentes perfiles técnicos, pero relacionados con otros sectores, con el sector industrial del acero, de la máquina herramienta, de la automoción, de la aeronáutica. En nuestro sector, la verdad es que determinados perfiles técnicos especialistas son difíciles. Los que tenemos los cuidamos y ojalá que nos dure mucho tiempo, y eso parte del compromiso que como empresa tenemos con las personas, ¿no? Pero sí, tenemos dificultades. Y os puedo decir que durante un cierto tiempo nos empeñamos en traer a todas las personas a trabajar a Arrasate, ¿no? Y con el tiempo nos dimos cuenta que como empresa lo que tenemos que ser capaces es de que las personas puedan trabajar en este proyecto, que es Ternua Group, allá donde estén. La persona que nos lleva a Asia, Jorge, que es madrileño, vive a salto entre varios países de Asia y recientemente, como no ha podido mantener su residencia en Asia, está de hecho en América, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos un modelo de trabajo en el que pueda trabajar la gente en diferentes ámbitos. O sea, que lo del teletrabajo a vosotros os daba igual, ¿no? Nosotros ya veníamos de haber vivido esa experiencia, sobre todo en determinadas áreas. La persona que tiene el mayor conocimiento en todo lo que son equipamiento y accesorios, Product Manager, es de Zaragoza. Tenemos una oficina de diseño y producto en Barcelona. La que nos diseña parte de las prendas más técnicas vive cerca de los Alpes, en Francia. La necesidad te hace que repienses cosas. Muchas veces nos hemos empeñado en llevar a la gente a donde nosotros estamos, que es en Arrasate, y con el tiempo acaba no funcionando, a veces. Raúl. Sí. No sé si te animas con otra pregunta. Sí, claro, por supuesto, ya voy a aprovechar. Pues sobre todo mi última pregunta, más que pregunta, es si Joaquín nos pudiera dar un consejo a los emprendedores o a las personas que estamos empezando y ver cómo realmente él gestiona el conseguir las estrategias o objetivos a medio plazo cuando friccionan con el día a día y cómo hace para no desviarse de esa visión a medio y largo plazo y cómo puede hacer un emprendedor que al final nosotros estamos metidos en el día a día, tenemos a lo mejor menos visión estratégica porque vamos más ahogados en recursos o demás. ¿Cómo podemos hacer para realmente no desviarnos del camino y cómo lo gestiona él a nivel personal? Muchas gracias. Bueno, para mí, nosotros y para mí es muy importante el tener claro un horizonte, ¿no? Hacia dónde quieres que como colectivo se vaya, ¿no? Como empresa. Entonces, yo sí creo que tiene que partir de una idea, yo diría, medio-largo plazo. A día de hoy decir medio y largo plazo ya parece que es un plano temporal casi inabarcable, ¿no? Pero sí es importante el tener una hoja de ruta en ese sentido, ¿no? Y luego tener mucha flexibilidad para que con las decisiones concretas del día a día te vayan llevando a ese objetivo, ¿no? A mí eso me parece muy importante. Nosotros hacemos lo que denominamos una planificación estratégica rodante, a la que le dedicamos relativamente poco tiempo para definir objetivos y sobre todo lo que son proyectos a 4 años. Nosotros gestionamos a 4 años. Vuelvo a decir, no le dedicamos una gran labor administrativa y de cuantificación, porque lo que nos ha dicho el mercado continuamente es que todo cambia muy rápido y mucho más de lo que uno piensa. Entonces, lo que sí dedicamos tiempo es a plantearnos unos objetivos a 4 años y luego ir gestionando sobre todo, digamos que la realidad que te toca en el día a día
para que te lleve a ese horizonte temporal. Con mucha flexibilidad, yo creo que todos tenemos que aprender hoy en día que tenemos que ser mucho más flexibles. Mucho más flexibles quiere decir que teniendo una base clara, no sé, Ternua Group, hay cosas que no tendría mucho sentido que hiciéramos, ¿no? Teniendo una base muy clara, que podamos evolucionar y bandearnos para llegar a eso. Y yo, personalmente, creo mucho en una dinámica sistemática. O sea, yo me reúno con los equipos de forma recurrente y nosotros gestionamos en base a proyectos. Internamente, lo que no se defina como proyecto no cuenta con recursos económicos o personales. Entonces vas avanzando, vas haciendo proyectos y te comes el elefante a cachitos, a muy pequeños, muy pequeños. Oye, la última, Joaquín, que ya se nos acaba el tiempo, como siempre. Dice Miguel Moruno, las temperaturas y el clima cada vez son más extremos. ¿Ves moda outdoor para la ciudad en el futuro? Moda outdoor para ciudad en el futuro. O sea, entiendo que es moda outdoor de la técnica, ¿no? Bueno, yo lo que sí creo es que lo mismo que el outdoor ha incorporado y cada vez incorpora más conceptos de la moda, cada vez hay más diseño, hay mucho más moda en el outdoor. El outdoor está teniendo su efecto en la moda, por supuesto que sí. Yo lo que sí creo es que las prendas de moda a día de hoy tienen la posibilidad de incorporar tecnología que antes no tenían, teniendo luego, por supuesto, una presentación mucho más moda, ¿no? Que las ciudades vayamos vestidos, por decirlo así, de montañeros en la ciudad, pues no lo sé, eso luego dependerá de cada persona, ¿no? Pero no por el clima, yo creo que por el clima no va a ser. Eso no quita para que el clima vaya a ser más extremo, ¿eh? Pero vas a poder vestir de la forma en la que tú quieras y estando protegido, seguro, de las inclemencias climatológicas, ¿eh? Muy bien. Oye, Raúl, pues muchísimas gracias por conectar, por las preguntas. De verdad, un placer haber contado contigo. Nada, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un placer y hemos aprendido mucho de Joaquín y de estas jornadas de Innovation Week. Qué bien, qué bien. Y Joaquín, de verdad que un placer, que muchas gracias, que nada, súper agradable este ratito. Seguro que en casa les ha parecido lo mismo y que, bueno, a seguir, ¿no? Por mi parte, daros las gracias por haber tenido la oportunidad y animarle mucho a Raúl y a personas como Raúl, porque son los que van a generar las empresas que van a darnos empleo a nuestras familias dentro de no sé cuántos años, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, animarle mucho a Raúl y a todas esas personas. Perfecto. There's a future where you're in charge, where you look good and feel good and get what you want, no strings attached, where you cultivate interests, not interest, and you're free to go after the good stuff. Welcome to the future.